El título que quiero compartir está basado en una porción de la Escritura y en un momento vamos a tocar ese pasaje que está en la carta de los Romanos. Pero quiero empezar diciendo de que existen los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Lo he dicho muchas veces y saben que repetirlo hace que uno se grabe, se afirme más lo que uno quiere que aprenda. De acuerdo al relato bíblico, la raza humana existe porque Dios, el Dios vivo y verdadero, nos creó. El ser humano, al rechazar la Biblia, ha empezado a hacer muchas especulaciones, es decir, cómo empezó la vida, y se están gastando literalmente miles de millones de dólares. ¿No les parece absurdo que el ser humano, teniendo la Biblia, que dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice, narra exactamente cómo sucedió y que creó Dios los animales, las plantas, etc. Dios es el que creó la tierra, pero el ser humano, cuando no acepta la palabra de Dios, entonces la otra opción que le queda, ¿cuál es? Imaginarse, ¿cierto? Opinar, nada más pensar, tal vez fue así, de esta manera. Y algunas de estas especulaciones son más difíciles de creer que creer la Biblia. ¿Sabían ustedes que se necesita más fe para creer las falsas teorías que el hombre ha inventado acerca de la creación que creer lo que la Biblia simplemente dice? Es más sencillo, hace más sentido lo que la Biblia dice. Algunos ejemplos que el ser humano ha hecho acerca del origen de la vida, de la creación, dicen que la vida, y estoy hablando, hermano, esto que voy a decir no es invento mío, sino realmente viene de los científicos, de algunos científicos, que unos piensan que la vida surgió de algas marinas. Allá en lo profundo del mar no había vida y de alguna manera en las algas marinas surgió la vida. Otros están convencidos que nosotros los seres humanos simplemente somos polvo de estrellas. ¿Pueden imaginarse? Otros científicos han especulado de que la vida se pudo haber originado de desechos de dinosaurios, la vida humana. Obviamente no resuelve el problema de la vida, porque un dinosaurio obviamente es un ser vivo, pero el ser humano pudo haberse originado de desechos de dinosaurios. Otros que la vida brotó de chispas eléctricas, que las primeras moléculas de vida surgieron del clay, del barro, las primeras moléculas de la vida, que la vida se originó en los respiraderos hidrotermales submarinos. Científicos rechazan la palabra de Dios y no les queda otra cosa más que especular, inventar, tratar de imaginarse cosas, que la vida fue traída a la tierra por extraterrestres. Eso no resuelve el problema del origen de la vida, ¿cierto? Nada más mueve el origen de la vida a otro lugar. Pero otro está, y esto lo digo, miren, esta declaración que la vida pudo haber traído, fue transportada de otro lugar por extraterrestres, lo cree y lo dice uno de los más grandes ateos que existe, hermanos, y se llama Dawkins, Richard Dawkins, una persona que niega totalmente la palabra de Dios, y él es el que dice, bueno, los seres humanos tal vez la vida la trajeron unos extraterrestres, seres de otro planeta. Sin embargo, eso dice, bueno, ¿y quién creó a los extraterrestres? Y volvemos a empezar, porque ¿dónde inició la vida? ¿Dónde tuvo origen la vida? Sin embargo, la palabra de Dios es bien clara, y ustedes lo que han leído, si han leído el Génesis, si no han leído Génesis, les animo a que lean el libro de Génesis. Es fascinante, es una palabra fascinante. Yo no sé, agarrar el libro de Génesis y comenzar a leer, hermano, no puede parar, no quiere uno dejar de leerlo. Cómo Dios inició toda la creación, todo lo que nos rodea, desde los animales, las aves, los peces, el ser humano, el mismo ser humano, todo. Cuando vemos la Biblia,
leemos la Biblia y vemos todo lo que nos rodea, decimos, claro, tiene mucho sentido. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, Dios hizo al ser humano. En Génesis, lo he dicho varias veces porque es necesario. Ustedes recuerdan la creación del ser humano. De hecho, la semana pasada yo leí y lo hemos dicho ya varias veces, entonces no quiero repasarlo brevemente. Pero Dios le hizo solamente una prohibición al hombre, ¿cierto? ¿Recuerdan? A Adán, cuando le dijo que podía comer de todos los árboles del huerto, pero de uno no comiera. Le dijo, este árbol, de este fruto no vas a comer, es el árbol del conocimiento de qué y de qué, hermanos. Del bien y del mal, del good and evil. Ese es el árbol, del knowledge of good and evil. De lo bueno y de lo malo, le dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Ustedes la historia tal vez ya la recuerdan. Satanás vino a tentar a la mujer y Satanás le dijo, ciertamente no moriréis. Eva comió del fruto que no debía haber comido y le dio a su esposo, Adán, el primer representante de la raza humana, Adán, y comió y así pecó delante del Señor. Y como resultado trajo muerte y condenación a la humanidad. Lo he dicho muchas veces y es necesario que lo afirmemos y que entendamos. ¿Por qué existe sufrimiento? Génesis capítulo 3, porque el ser humano desobedeció a Dios. ¿Por qué existen depresiones? ¿Por qué existe tanto dolor, hermano, injusticias? Es por eso. Entonces, la historia a partir de este pecado, la historia de la raza humana empezó a tomar una dirección horrible. Horrible en el sentido de que era ahora el ser humano el que hacía lo que él quería, lo que él pensaba que era bueno, y desechaba lo que él pensaba que era malo. Ya no era el Dios del universo la fuente de autoridad. La Biblia es la fuente de autoridad porque es palabra del Dios del universo. Sin embargo, al principio de la creación, el ser humano comenzó a ser, podemos decir, usando una terminología de mi tierra, lo que se le pega su regalada gana. Eso es lo que el ser humano empezó a hacer. Dios, por medio de un hombre, hace más o menos 2000 años, Dios inspiró a un hombre llamado, estos son los resultados de Génesis capítulo 3, que ya lo hemos dicho muchas veces. Pero Romanos capítulo 1, versículo 20 al 22, Dios inspiró a un hombre. De hecho, este hombre odiaba a los cristianos. Este hombre odiaba el cristianismo. Daba autoridad para matar a cristianos. Pero el mismo Jesucristo se le apareció en una ocasión que él iba a buscar más cristianos para meterlos a la cárcel. Y él se arrepintió. Este hombre se llamaba Saulo o Pablo. Saulo, Pablo es la misma persona. Después se llegó a ser conocido más como el apóstol Pablo. Él envía una carta a un grupo de cristianos que vivían en Roma. Había cristianos y había perversión, porque del principio de la creación a cuando Jesucristo vino a este planeta, más o menos, a este mundo, más o menos transcurrieron 4.000, 5.000 años. Y eso fue lo que Dios inspiró, lo que está ahí en la pantalla, hermanos, a este hombre. Esto es palabra de Dios. La palabra de Dios, el apóstol Pablo, o sea, Dios hablando de cómo el ser humano se alejó de la autoridad de la palabra del Señor. Dice, porque las cosas invisibles de Él, es decir, lo que no se ve de Dios. Porque ustedes saben que gente dice, muéstrame a Dios, ¿cierto? Yo quiero ver a Dios. Si Cristo viniera aquí, yo creyera. No, el corazón duro, ni aunque viniera Jesucristo. Ya vino y lo crucificaron. Y probó con muchos milagros. El caso es que la Biblia dice, porque las cosas invisibles de Dios, lo que no se ve, su eterno poder y deidad, es decir, de que Él es Dios, se hacen claramente visibles, nada más vayan a la creación del mundo, desde la creación del mundo. Desde ese tiempo ha venido siendo clara la existencia de Dios por medio de lo que nosotros vemos, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no
tienen excusa. ¿Saben de quién está hablando Dios que no tienen excusa? Del ser humano que lo rechaza, que rechaza la verdad de Jesucristo, que rechaza la verdad y la autoridad de la palabra del Dios del universo. No tienen excusa. Ningún ser humano tiene excusa, hermanos. La Biblia lo dice, porque las cosas invisibles de Dios, el poder de Dios, la deidad de que Él es Dios, se hace claramente visible desde la creación del mundo. ¿Quieres ver realmente que Dios existe? Nada más voltea a tu alrededor, mírate a ti mismo, mira al ser humano, mira la creación. Eso es suficiente. Y por eso, con autoridad de Dios, el apóstol Pablo dice, de modo que no tienen excusa, no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios en su conciencia, al ver la creación, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. En lugar de eso, lo que Dios esperaba es que le dieran gracias, que le dieran la gloria a Él. Pero en lugar de eso, la Escritura dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Lo que acabo de leer de lo que piensan que cómo se originó la vida y el mundo, ¿cierto? Se envanecieron, se hincharon en su razonamiento, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Eso es resultado de hincharse en su razonamiento. El resultado de desechar la palabra de Dios, ¿saben qué es? Endurecimiento del corazón del ser humano. Y existe una ley espiritual de que cada vez que un individuo rechaza la verdad del Evangelio, su corazón se endurece un poco más. La siguiente vez, si le vuelve a escuchar la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, y rechaza el mensaje del Evangelio, su corazón se endurece más. Y por eso el día de hoy existen tantos seres humanos que tal pareciera que ya no tienen conciencia. Piensen en lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y la última porción de ese versículo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pensaron que eran sabios. Y eso es exactamente lo que vemos el día de hoy. Y quiero compartir algunas cosas nada más de lo que empezó a suceder con la raza humana. Las culturas desde Génesis, desde hace más o menos 6.000 años atrás. Cómo empezó el ser humano a pervertirse, a desviarse y comenzó a hacer sus culturas de pecado y de maldad. Recibí yo un artículo del fundador del Museo de la Creación, que se llama Ken Ham. Algunos de ustedes han ido allá a Kentucky, o al CEO del Arca de Noé, que está en Kentucky. Y me pareció interesante, de hecho salió en mi corazón de esto, lo necesito compartir para afirmar la fe de ustedes, hermanos, porque vemos lo que estamos viendo. Bueno, a lo largo de la historia, cuando el ser humano abandonó la palabra de Dios, empezó a hacer ciertas cosas que Dios mismo prohíbe. Una de ellas es lo que se conoce como la idolatría. La idolatría, hermanos, es honrar una imagen, venerar una imagen, adorar una imagen, servir una imagen, poner su confianza en un ídolo o imagen. Dios a su pueblo, a los israelitas, les advirtió vez tras vez en contra de la idolatría. Éxodo 20, 4 y 5 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza. Ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, es decir, ni de un ángel, ni de Cristo, ni de Dios, ni de nadie, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a estas imágenes, no las honrarás, no honrarás estas imágenes. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, dice, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen.
La idolatría es para Dios aborrecimiento a Él, al único digno de adoración, de alabanza. Buscaba el significado de idolatría, hermanos. Lo copié simplemente ahí del internet. Dice que idolatría viene de la palabra ídolo o imagen. Y si están leyendo ahí en la pantalla, dice, son imágenes o representaciones hechas por el hombre, adoradas como deidades, como que lo hacen un Dios, igual a Dios. Cualquier objeto natural, sea una piedra, un árbol natural sin meterle mano, o manufacturado, es decir, que el ser humano le mete mano, adorado como deidad, cualquier cosa que recibe adoración en lugar del Dios verdadero. La idolatría es la adoración espiritual de un ídolo. Muchos idólatras literalmente servían ídolos. En el Egipto antiguo, las estatuas de dioses eran vestidas y alimentadas. Las estatuas, hermanos, que ellos hacían, las vestían regularmente, las alimentaban regularmente y ritualmente, es decir, era un ritual lo que hacían. En la narración del Monte Carmelo, esto es lo que han leído el Antiguo Testamento, se nos da un concepto de adoración al Dios falso Baal. Y el pueblo de Dios adoraba mucho, dejaban a Dios, se olvidaban del Señor, iban tras el Dios Baal del Antiguo Testamento. Y ahí vemos que los sacerdotes de Baal gritaron fuerte, saltaban cerca del altar, se sajeaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Recuerdan cuando el profeta, hermanos de Dios, desafió a los profetas de Baal? Ellos brincaban, danzaban, se rasgaban, se sangraban. Y obviamente Dios honró a su profeta, no a los falsos profetas. Pero en las culturas, esto estoy hablando de atrás, historia, hermanos, historia de la raza humana. Otra de las cosas que el ser humano comenzó a hacer, ¿saben? Fue sacrificios humanos, sacrificios de niños, sacrificios de sus propios hijos. Esto está comprobado en la historia. Dios una vez más a su pueblo, a su gente, le decía, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, hablando de los que pecaban en contra de Dios, y aún hizo pasar por fuego a sus hijos según las prácticas abominables ¿de quién? De las naciones que Jehová Dios dice echó delante de los hijos de Israel. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, Canaán, sabían que había gente pagana, esas naciones paganas, y ya practicaban pasar a sus hijos vivos por fuego. Los sacrificaban, hermanos. Segundo de Reyes, 17, otro pasaje que vemos ahí dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Era una práctica, empezaron a hacer sacrificios de sus propios hijos. Y también es bien sabido de que los cananeos, la tierra de Canaán, los cananeos también hacían sacrificios humanos usando niños. Ahora, esto es pues, antes de que Cristo viniera, pero hermanos, también hay evidencia de que los aztecas en México, ellos sacrificaban seres humanos. Y ahí, métanse al internet, es increíble ver lo que hacían. Los ponían en las pirámides allá arriba y les sacaban el corazón, les cortaban la cabeza. No sé, hay una película que se llama Apocalipto, correcto, Apocalipto. ¿Vieron? Eso es exactamente cultura. Pero es increíble, hermanos, lo que el ser humano comenzó a hacer, hermanos, históricamente al alejarse de la verdad de Dios. Los mayas también sacrificaban seres humanos. Los incas hacían sacrificios de niños hace cientos de años atrás. Entonces no solamente idolatría, sino también sacrificio de seres humanos. Eso está en la historia. Otra cosa, comportamiento homosexual.
Eso es histórico, eso no es recientemente, no es nada nuevo. Levítico, eso sucedió cientos de años, casi 1000 años atrás, antes de que Jesucristo naciera en esta tierra. Miren lo que Dios ya prohibía a su gente, a su pueblo. Dice, si alguno tuviera relación sexual con varón como si fuera una mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Génesis, todas esas, si le quieren tomar una foto, hermano, no voy a pasar mucho tiempo en eso, pero Génesis 19 del 1 al 14 es la historia de Sodoma y de Gomorra. ¿Cuál fue el problema principal? Homosexualismo. Ustedes saben que Dios envió fuego del cielo y destruyó todo Sodoma y Gomorra. Pero en Jueces capítulo 19 hay una historia similar. Lo mismo también es homosexualismo. Y Romanos capítulo 1, 26 a 27, parte de lo que acabamos de leer, también se describe claramente. Y les digo, anótenlo y en su casa pueden escudriñar más. Pero en la cultura griega y romana también se encuentra comportamiento homosexual. Hay evidencias. Otra cosa, hermanos, que las culturas de atrás han venido practicando es la eutanasia. ¿Qué quiere decir eutanasia, hermanos? En pocas palabras es como el bien morir. Morir bien es matar sin dolor a un paciente que sufre de enfermedad dolorosa o una enfermedad incurable o un estado de coma irreversible. Eutanasia lo han venido practicando, es para que el lema, ¿verdad? La expresión que uno dice es para que no sufra. Mátalo para que no sufra. Y es muy posible que las culturas antiguas también practicaban la eutanasia. Los fenicios eran conocidos por envenenar a las personas mayores. Y el razonamiento del ser humano varía, pero al final del día es matarlo, ayúdalo a que se quite la vida. Los romanos, los espartanos o espartagos dejaban morir a la intemperie a los niños, a quienes ellos consideraban niños deshabilitados, hermanos. Los dejaban simplemente a la intemperie a que se murieran. Culturas de la India también eran conocidas por tirar a los ancianitos al famoso y conocido río Ganges para que se ahogaran. Una de las imágenes que ha impactado, y digo una de las imágenes que ha impactado mi vida como ser humano, porque hay otra que no quiero ni decirlo, y tal vez en otra ocasión lo voy a decir, pero esta imagen, hermanos, del río Ganges en la India es uno de los ríos más contaminados en el planeta Tierra. Tiran todo desecho. Y estamos hablando de eso que acabo de decir, de que tiraban a los ancianitos para que se ahogaran. Esto es de muchos años atrás. Pero el día de hoy hay peregrinaciones a ese río Ganges, ahí se bañan, hermanos, creen que los va a bendecirlos para sanar, etc. Pero una de las imágenes que me impactó fue ver a orillas del río Ganges a un hombre ahogado, casi a punto de reventar, y una niñita con un palito, nada más viéndolo así caminar. O sea, es la cosa normal, hermanos. ¿Pueden imaginarse cómo el ser humano llega a acostumbrarse? Pero ¿saben qué es eso psicológicamente? Cierra sus emociones, se acostumbra, ya no le impacta. Ahorita, por ejemplo, si viéramos una persona muerta allá en el estacionamiento, eso iba a ser un escándalo. Pero imagínense que estuviera un cadáver ahí por 3 semanas y que simplemente lo viéramos. Y nosotros nos subiéramos al carro y viéramos el cadáver y simplemente siguiéramos viviendo la vida normal. Eso, hermano, es impactante. Pero vean, la eutanasia o matar a seres humanos es parte de lo que el ser humano ha llegado a practicar al alejarse de la verdad de Dios. Bestialidad es sexo con animales. Créanlo o no, hermano, es un comportamiento perverso y era conocido en las culturas antiguas.
hay imágenes, hay grabaciones, hermanos, de las culturas antiguas donde seres humanos están teniendo relación sexual con bestias. Eso es bestialidad, con animales. Ahora, no es nada nuevo hablando, porque Levítico, hermanos, Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia, o sea, hace más o menos 4000 años, Dios ya había exhortado a su gente a que no hicieran esa práctica. ¿Y por qué creen que Dios hizo eso? ¿Por qué Dios puso ese mandamiento? Porque desde hace más o menos 6000 años, o sea, 5000 años atrás, el ser humano sin Dios ya practicaba eso. Dice, ni con un animal tendrás relación sexual o ayuntamiento, amancillándote con ese animal. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con ese animal. Es perversión. Eso es resultado de Génesis capítulo 3. Más o menos se escribió en el año 1400, 1500 el libro de Levíticos. La bestialidad parece haber sido una forma de castigo y humillación en la antigua Roma. La bestialidad. Así humillaban y castigaban a un prisionero antes de morir. También, con base en los jeroglíficos, las escrituras de los egipcios, parece ser que practicaban la bestialidad. La bestialidad aparece en la mitología de muchas culturas. Otra cosa, hermanos, bueno, está Levítico también 20, hablando de lo mismo. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Prostitución, otro comportamiento del ser humano. La prostitución en la práctica, creo que tengo una nota ahí, si lo quieren leer también, lo saqué del internet. Dice, la prostitución es la práctica de mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero o de otros beneficios económicos. La prostitución es ejercida mayoritariamente por mujeres, llamadas prostitutas, y niñas, o prostitución infantil, mientras que los clientes son mayoritariamente hombres. También existe en menor medida la prostitución masculina, donde los clientes también son generalmente varones. La prostitución era muy común en el mundo antiguo. Atenas, Babilonia, la China antigua, el país de la India, etc. Y una vez más también las Sagradas Escrituras, Dios advierte contra ese pecado. Y si ustedes quieren también allá en su casa leer, pero Proverbios capítulo 3 advierte claramente, hermano, describe el comportamiento de una mujer que en la Biblia le llaman ramera, es una prostituta, pero eso ha existido desde tiempos atrás y Dios lo ha condenado. Otra cosa es la pedofilia, hermano, o acto sexual con niños. También era un pecado común en el mundo antiguo. Los romanos y los griegos eran conocidos por tomar muchachos como sus amantes. Eso está en la historia. Ahí está, existía. La pedofilia aparentemente también era conocida en las culturas árabes. Ahora, el profeta Mahoma es el líder del Islam. El profeta Mahoma se casó con una niña de 6 años. Déjeme rectificar aquí. Una niñita de 6 años, él teniendo 50 años. Una niña de 6 años. Aunque según la historia, se consumó el matrimonio cuando la niñita tenía 9 años de edad. Y Mahoma tenía 55 años de edad. Si ustedes van al internet y le ponen nada más en Google matrimonio con niños, ustedes no lo van a poder creer. Las imágenes, y se casan. Está una hilera de hombres, 50, 40 años, agarrados de la mano con una niña de 6 añitos, 7 añitos, vestida de novio. Y están las hileras de los hombres para casarse con una niñita, hermano. Eso es pedofilia, simplemente. Transgenerismo, hermanos, personas que dicen ser del sexo contrario con el que nacieron. Esto también parece ser que era practicado en el mundo antiguo. Asiria, los asirios, los griegos, Roma, tenían una religión sectarista que era transgénero.
En la poesía romana se encuentra ya el transgenerismo. Transgénero, ustedes saben, también está creciendo el día de hoy. Es cuando un hombre jura y dice que es mujer, o cuando una mujer jura y dice que es un hombre. Miren lo que dice Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido años atrás? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. El pecado, los pecados de la humanidad prácticamente son los mismos. Y todos están prácticamente cubiertos en este libro, que es la palabra de Dios. Por eso esto es nuestra máxima autoridad. Recuerden que pecar es no darle al blanco, fallar, hermanos, al bullseye. Eso es pecar. Y Dios, nuestro creador, el que nos hizo, Él es santo, perfecto, puro, y Él es el único ser en el universo que tiene la autoridad para decir lo que es un mal comportamiento del ser humano y decir lo que es el buen comportamiento para el ser humano. El día de hoy la gente generalmente se refiere a nuestro mundo occidental, es decir, nosotros aquí en América somos occidentales, el mundo occidental. ¿Cómo tener culturas civilizadas y educadas? ¿Cierto? Nos creemos civilizados, nos creemos educados y pensamos de las culturas antiguas como qué brutos eran, qué bárbaros eran, pero aquellos eran incivilizados, que eran bárbaros, que quién sabe qué, todas las cosas que hacían. Y en Occidente dice, nosotros somos educados, somos unas culturas civilizadas, y los que creen en la evolución, que ya está progresando la evolución. Esto es para los que creen en la evolución. Y se dice que las culturas antiguas eran bárbaras, degeneradas y perversas. Sin embargo, miren lo que la Biblia dice acerca del corazón del ser humano. Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del ser humano es evil, es maligno, hermanos. Sick, de enfermo, dice la palabra de Dios también en el inglés. A partir de la caída de la raza humana con Adán, al principio de la creación, el ser humano ha venido revelando lo perverso de su corazón. Pero también saben que revela todo esto que estoy hablando y todo lo que pudiéramos pasar aquí más, hermanos. Revela esto, la necesidad del ser humano de Dios. Todas estas cosas, todas las perversiones revelan la necesidad que tiene el corazón del ser humano por Dios, por su creador. Y volviendo a la carta a los romanos, lo que leímos hace rato, cada vez que el ser humano escoge rechazar la verdad de Dios, la verdad de la Biblia, cada vez que el ser humano rechaza la palabra de Dios, podemos estar seguros que lo que sigue es simplemente, miren, confusión, dolor, sufrimiento para la gente que rechaza este libro. ¿Cierto o no? ¿O estoy equivocado, hermanos? Miren lo que sucede.